Así pues, estas palabras son importantes para los que no le escuchan a Dios porque les advierten estas palabras de su dureza para escuchar y de la necesidad que tienen de escucharlas, ¿no? Y de la necedad a las que les lleva a no escucharlas. Pero sobre todo son una advertencia para nosotros. Para nosotros, sí, los cristianos, para salir de ahí, si es que estamos, o para no volver a caer ahí. ¿Por qué? Porque estas palabras las escribió Pablo a una iglesia, a la iglesia que está en Éfeso. Por lo tanto, este es un mensaje escrito especialmente para los efesios que vivimos en esta ciudad. Es un mensaje que nos muestra dónde estábamos y lo que éramos y a dónde no tenemos que volver. Lo que éramos. Si tienes la humildad suficiente para reconocerlo, me podrás responder, o unos necios. Efesios 4, versículos 17 al 19. Y este sería el esquema. Primera parte. El problema del hombre, versículo 17. Segunda parte. La causa del problema del hombre, versículo 18. Tercera parte. Las consecuencias del problema del hombre, versículo 19. Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen para algo muy especial, para que hiciese un trabajo realmente emocionante. Dios creó al hombre y lo llamó para que gobernara toda la creación y de esa manera pudiera darle la gloria a Dios. Pero el hombre cayó y de esa caída vino el pecado que no solo le afectó a él y a toda su descendencia, sino al resto de la creación. Pablo nos dice en Romanos 8:20 que con esa caída toda la creación fue sujetada a vanidad. Y ahí vemos otra vez esta misma palabra que se menciona en Efesios, vanidad. Una palabra que, como ya he dicho, significa fútil, trivial, algo que no dura porque está desprovisto de la verdad que permanece. Por eso la vida no dura, porque la vida que hemos heredado de Adán es vana, fútil, trivial. Es una vida que está desprovista de la verdad debido al pecado. Por eso la paga del pecado es muerte, por eso la vida no dura. ¿Te gustaría vivir para siempre? ¿Te gustaría una vida que durase eternamente, pero sin dolor, enfermedad, separación o muerte? Si la deseas, entonces te debieras preguntar si es posible cambiar la futilidad de la vida que vives y que no dura porque está desprovista de la verdad, por una vida que esté sustentada en la verdad y que por lo tanto permanezca para siempre. ¿Será posible? ¿Existirá la verdad que haga que la vida sea duradera y sea vida de verdad? Recuerda una cosa, y lo dije el domingo pasado. La verdad permanece para siempre. Por eso no es necesario defenderla, se defiende sola, porque permanece. Es la mentira la que no permanece, por eso hay que cambiarla cada cierto tiempo, porque muere, porque es mentira, porque no se sustenta sola. La mentira hay que defenderla para sostenerla. Pues hay buenas noticias porque desde antes de la fundación del mundo y como ya nos ha explicado Pablo en el primer capítulo de esta carta, Dios diseñó un plan que ha sido desvelado a los que tienen oídos para oír lo que realmente hay que oír y no lo que queremos oír, como les pasa a los necios. Este plan que Dios le reveló a Pablo y que nos ha desvelado a nosotros consiste que Dios ha decidido reunir todas las cosas bajo el dominio del último Adán, Cristo. Así que su plan sigue adelante y por lo tanto Cristo terminará esa emocionante tarea de gobernar toda la creación como lo debía haber hecho el primer Adán. Y lo hará en colaboración con aquellos a los que ha transformado, escucha bien, de la vanidad a la utilidad, de la mentira a la verdad, de la muerte a la vida. De ahí la necesidad urgente de oír lo que realmente tenemos que oír y no oír lo que nos gustaría oír. ¿Haciendo caso a Jesús? De cierto os digo, cuando Jesús dice esto, pues de cierto nos dice,
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él es la verdad, y la verdad es su palabra. No solo está, también es su palabra. Por eso Pedro dice que la palabra del Señor, y no la opinión vana de cualquier ser humano, es la que permanece para siempre. ¿Te das cuenta de la relación que existe entre la verdad y la permanencia? Cualquier ser humano que mantenga su mente vana y por lo tanto su vida vana en vanidad, está sustentándola sobre la mentira y la mentira termina muriendo. Solo permanece la verdad. Vamos a ver ahora cómo Pablo nos explica cuál es el problema del hombre que le lleva a unas consecuencias desastrosas, que no es otra cosa, el problema del hombre, que la vanidad, la futilidad, la trivialidad de una vida que, al estar basada en la mentira y no en la verdad, morirá sin remedio y en condenación eterna. Vamos a verlo. Primera parte del problema del hombre. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Muy bien, lo sorprendente de esta declaración es que es algo que se supone superado por el creyente y sin embargo Pablo se lo dice y requiere a la iglesia que está en Éfeso. Así pues, todos atentos, porque son palabras también dirigidas a los creyentes. Y no es una recomendación, es una afirmación enfática dicha con la autoridad que le da a Pablo ser un apóstol de Jesucristo. No andéis como el resto que andan en la vanidad de su mente, dice y requiere Pablo. ¿Cómo anda el resto? ¿Cómo andan aquellos que desprecian a Dios y todos sus consejos? Pues Pablo dice que andan pensando y por lo tanto actuando con una mente que es vana, fútil, con una mente que no está dirigida por la verdad de Dios, sino asentada en las mentiras de su propia opinión. Así pues, este es el problema del ser humano, la vanidad de su mente. Una vanidad que jamás le llevará a considerar nada como Dios quiere que lo haga, porque como luego veremos, esta persona ha apartado completamente a Dios de su vida. Es cierto que esta mente vana todavía le puede ayudar al hombre a desenvolverse en el mundo. Puede, y de hecho lo es, puede ser, y de hecho lo es, una mente que consiga grandes logros científicos, pero no estamos hablando de eso. Como ya hemos dicho en la introducción a esta predicación, una mente así no le llevará al hombre jamás a conseguir nada que sea permanente, nada que tenga un valor eterno, a nada que le satisfaga plenamente. ¿Por qué? Pues porque esa mente no busca donde tiene que buscar. Por eso una persona así es alguien que aunque ande buscando, ¿no?, algo que le satisfaga plenamente, jamás lo encontrará. ¿Por qué? Porque al buscarlo con una mente vana, una mente que está desprovista de la verdad, que no se sustenta en la verdad, busca siempre en el lugar equivocado. Por eso patina, por eso desbarra, por eso se tropieza. No es una mente sana, es una mente enferma porque está afectada por una enfermedad mortal que se llama pecado. Para alguien así, y aunque no quiera reconocerlo, todas las cosas le son fatigosas más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca sacia su ojo de ver, ni su oído de oír, porque lo que ve no le satisface y lo que oye no le transforma. Y en el fondo de su corazón escucha esta verdad, pero la aparta. El hombre sin Dios lo que hace no vale nada. Sé que suena fuerte, pero Dios dice que lo que el hombre hace en la vanidad de sus propias fuerzas y sin contar con Él, para nada le va a servir en la eternidad, o lo que es peor, le va a ser contado en su contra por haberlo hecho esperando ser recompensado.